Y por eso el símbolo del problema de España, yo pondría como símbolo precisamente a Don Quijote. ¿Por qué? Porque Don Quijote es la idea, la esencia del caballero, ¿verdad?, del caballero andante, cuya esencia consiste en existir, es decir, consiste en salir de su casa y caminar por el mundo adelante. Él no puede quedarse en casa de ninguna manera, tiene que salir a la calle, tiene que desfacer entuertos. Y entonces su esencia exige necesariamente la acción, necesariamente la existencia, el argumento ontológico. Y cuando los barberos, los curas, etcétera, le convencen de que está delirando, de que es un delirio, cuando vuelve a su casa, entonces su existencia se contrae, su esencia desfallece y él también muere. Como dice al final del Quijote, y entregó su alma a Dios. Y aclara Cervantes, quiero decir que se murió, ¿verdad? En el crepuscular paisaje de la filosofía occidental contemporánea, caracterizado por la fragmentación posmoderna y el relativismo líquido, el sistema filosófico erigido por Gustavo Bueno Martínez y sus discipulejos, autodenominados materialismos filosóficos, se alza con la pretensión de una catedral gótica, una estructura totalizante geométricamente acabada y doctrinalmente impenetrable. Desde su bastión, en la Escuela de Oviedo, este sistema no solo ofrece una ontología y una gnoseología, sino una soteriología política para una nación, en este caso España, cuya identidad histórica ha sido objeto de perpetua disputa. Venga, lechucillas, que hoy el nido está caliente. Y es que la seducción que ejerce el materialismo filosófico es comprensible desde la sociología del conocimiento. Mirad, en tiempos de incertidumbre ontológica, donde las categorías tradicionales de nación, estado y sujeto se disuelven bajo la crítica deconstructivista o la presión de la globalización, Bueno ofrece la solidez del granito. ¿En qué sentido? Pues en que ofrece una geometría de las ideas donde todo, desde la televisión hasta el imperio, desde Dios hasta la mecánica cuántica, encuentra un lugar en una taxonomía absolutamente implacable. Sin embargo, la tarea del filósofo de la ciencia y específicamente la del sociólogo del conocimiento, armado con las herramientas del materialismo sistemista que siempre traemos a este canal de Bunge, el racionalismo crítico de Popper y la lógica analítica, no es admirar la simetría estética del edificio, sino someter sus muros de carga a la prueba de la tensión definitiva, la consistencia lógica y la adecuación empírica. Así que en este vídeo, lechucillas, voy a diseccionar con la frialdad del bisturí lógico y ontológico dos de los pilares más celebrados y polémicos de esta arquitectura. Por un lado, la ontología de la nación española y por otro lado, la teoría del imperio generador. La hipótesis rectora es que, bajo la apariencia de un materialismo ateo, racionalista y científicamente fundado, la teoría política de la Escuela de Oviedo esconde un idealismo encubierto y un esencialismo metodológico. Se trata, pues, de una teología secularizada que hipostasía entidades históricas contingentes, otorgándoles atributos de sujetos con voluntad, destino y misión, violando de esta manera los principios básicos de una ontología realista y procesual. Venga, bizarracas, suscribíos que vamos al lío. Y es que, mis queridas lechucillas, para desmantelar la teoría de la nación de Gustavo Bueno no basta con negar sus conclusiones, hay que desmontar el mecanismo de relojería que utiliza para producirlas. Fijaos, Bueno no define a la nación de una sola vez, sino que despliega una taxonomía de 5 capas que vamos a señalar: la biológica, la étnica, histórica, política y fraccionaria. Y todo esto funciona como un sistema de exclusas lógicas para dirigir el caudal de la historia hacia un único destino legítimo: España. ¡Español! 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 ¡España! Pues eso, Bueno distingue 5 acepciones del término nación, presentándolas como una evolución necesaria. Fijaos, nación biológica son grupos zoológicos con morfología común.
Por otro lado está la nación étnica, que son grupos sociales unidos por costumbres, idioma, folclore, pero sin soberanía política, como por ejemplo los gitanos, los judíos en la diáspora. Seguimos. La nación histórica, esta la define como una comunidad que comparte un destino y una historia común forjada a lo largo de siglos, generalmente bajo la forma de un imperio o reino, pero donde la soberanía reside en el monarca y no en el pueblo. La España de los Austrias, por ejemplo. Seguimos. La nación política o canónica. Esta surge cuando esa nación histórica se transforma, mediante la olización o totalización política, en un cuerpo de ciudadanos libres e iguales que ostentan la soberanía. Por ejemplo, la Constitución de Cádiz de 1812. La nación fraccionaria. Estos son los grupos que intentan constituirse en nación política separándose de una nación canónica ya consolidada. Por ejemplo, el secesionismo catalán o el secesionismo vasco. Pero vamos ahora a hacer un poquito de crítica lógica, que sé que os gusta. La estructura parece lógica, pero esconde una trampa un poco circular, porque Bueno define la nación canónica basándose en el éxito histórico, en este caso la persistencia de España, y define la nación fraccionaria basándose en la amenaza a esa unidad. Por ejemplo, pensemos una cosa, ¿por qué la separación de Portugal en 1640 dio lugar a una nación canónica portuguesa y la hipotética separación de Cataluña sería una nación fraccionaria aberrante? La única respuesta de Bueno es la fuerza de los hechos, es decir, el éxito o fracaso histórico. Pero esto no es una categoría ontológica, es darwinismo político, porque al vestir el éxito militar y estatal con el ropaje de la nación canónica, lo que hace Bueno es cometer la falacia naturalista. Esto es, asumir que lo que ha sobrevivido es lo que debe ser y tiene legitimidad ontológica superior. La hipóstasis de la nazione, el sujeto oculto. Y es que aquí hay un punto crítico que es el paso de la nación histórica a la nación política. Bueno sostiene que la nación política española, en 1812, no nace ex nihilo, sino que es la transformación de la nación histórica previa. Es decir, asume que había un sujeto, España, preexistente, que simplemente cambió de traje jurídico. Ahora bien, ¿cómo refutaríamos esto desde el materialismo sistemista? Pues básicamente diciendo que Bueno cae en la hipóstasis, la reificación de conceptos, porque trata a España como una entidad supraindividual que persiste sustancialmente a través de los siglos. Como ya saben las lechucillas en este canal, para el sistemismo de Mario Bunge, una nación no es un sujeto o un alma o una esencia, es simplemente un sistema social concreto. Vamos a analizar esta supuesta continuidad. A ver que ningún individuo de 1600 vive en 1812. Biológicamente son sistemas distintos. Discontinuidad de estructura. La estructura de 1600 es estamental, vertical, basada en el vasallaje y la limpieza de sangre. Por su parte, la estructura de 1812 pretende ser igualitaria y contractual. Discontinuidad de mecanismo. El mecanismo de cohesión pasa de la lealtad dinástica, religiosa, a la ley constitucional. De suerte que Bunge argumentaría que no hay sujeto España que viaja en el tiempo. En todo caso, lo que hay es una sucesión de sistemas sociales distintos que ocupan un territorio similar y que heredan ciertos artefactos culturales como el idioma, edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Al afirmar que la nación histórica es el sustrato esencial, Bueno, sin darse cuenta, está introduciendo metafísica de contrabando, porque está postulando una esencia española que sobrevive al cambio de sus partes, violando el principio materialista de que las propiedades emergen de los componentes actuales. Y vamos más allá, lechucillas, y suscríbete, pajarraca, que no me quieres, no me quieres. Ese bebé, chaval. La categoría de nación fraccionaria es el arma defensiva del sistema, porque Bueno argumenta que estas naciones son imposibles, lógicamente, porque carecen de nación histórica previa. Según él, Cataluña nunca fue una nación, sino parte de Aragón, España. Y Popper te diría que esta definición es un mecanismo de cierre categorial dogmático, porque si un movimiento independentista fracasa, Bueno lo que te dice es, ¿lo veis? Era una nación fraccionaria, una quimera sin sustento histórico. Pero luego, si un movimiento independentista triunfa, como las repúblicas americanas en el siglo XIX, Bueno tiene que reescribir la historia para otorgarle estatus de canónica a posteriori, y esto hace que su teoría sea infalsable, en tanto que no predice qué naciones son viables, solo etiqueta a posteriori a las ganadoras como canónicas y a los perdedores, o a los que él quiere que pierdan, como fraccionarios.
Y esto no es sino una taxonomía ad hoc para deslegitimar al adversario político actual, no una teoría científica de sociología. Pero vamos más allá. Finalmente, Bueno defiende la identidad de España como un valor objetivo, la eutaxia, que justifica acciones drásticas para su defensa, la unidad sagrada. Ahora bien, ¿cómo podríamos contraargumentar esto con Bunge? Pues rechazando el concepto de identidad aplicado a grupos sociales. En sociología, los sistemas son procesos en flujo constante. España no es idéntica a sí misma ni siquiera de un día para otro. Nacen y mueren personas, cambian leyes. De manera que lo que Bueno llama identidad es en realidad cohesión sistémica y congelación ideológica. Y lo que Bunge nos diría es que cuando un filósofo eleva la identidad nacional por encima del bienestar de los individuos biológicos, la salud, la libertad, la cultura, está cayendo en el holismo totalitario. Y en este sentido, el sistema nación se convierte en un ídolo Moloch al que se deben sacrificar las partes. Para el materialismo sistemista, por tanto, las naciones son herramientas para el desarrollo humano, no fines en sí mismas. Si la estructura de una nación impide el desarrollo integral de sus regiones o ciudadanos, el sistema debe rediseñarse, no adorarse. Pero seguimos. Vamos ahora con la falacia del imperio generador, que esta me gusta a mí. Sobre los cimientos de esta ontología nacional sustancialista, Bueno edifica su teoría más famosa y polémica, la distinción entre imperio generador e imperio depredador. Esta tipología se presenta como una herramienta descriptiva de la ciencia histórica, pero un análisis lógico revela que se trata de un constructo moralizante diseñado para la apologética. Bueno define el imperio generador, cuyos paradigmas son Roma, la monarquía hispánica y la URSS, como aquel que considera los territorios conquistados como una extensión orgánica de sí mismo. Este imperio replica sus estructuras políticas, construye ciudades, funda universidades, promueve el mestizaje y otorga estatutos jurídicos a los nativos, elevándolos a la categoría de súbditos o ciudadanos. Por el contrario, el imperio depredador, como Inglaterra, Holanda, establece un modelo de factoría. Se limita a ocupar las costas, extraer recursos, materias primas, esclavos y mantener a la población nativa segregada o exterminada sin interés en integrarla en la metrópoli. A primera vista, la distinción captura diferencias históricas reales en los modelos de colonización, el modelo virreinal versus el modelo colonial comercial. No obstante, a mi juicio, el veneno filosófico reside en los términos elegidos. Generador y depredador no son términos neutrales, están absolutamente cargados de valores éticos y biológicos. Generar es dar vida, crear, orden, civilizar. Depredar, por su parte, es matar, robar, parasitar, en fin. Así que, al utilizar esta terminología, Bueno comete una violación flagrante de la ley de Hume, que establece la imposibilidad lógica de derivar normas, es decir, el deber ser, a partir de hechos, el ser, sin introducir surrepticiamente una premisa valorativa. El silogismo de Bueno opera así. Premisa fáctica: el Imperio español construyó catedrales, leyes de Indias y hospitales en América. Premisa axiológica oculta: la replicación de las instituciones europeas, el Estado, la Iglesia, el derecho romano es un bien moral absoluto y universalmente deseable. Es, según Bueno, civilización. Conclusión, que es el deber ser: el Imperio español fue moralmente superior, Bueno, generador, al Imperio inglés. La trampa reside en la premisa oculta, porque Bueno asume que la imposición de la estructura, según Bunge, del sistema imperial sobre el sistema nativo, es una generación, pero desde la perspectiva termodinámica y sistemista, todo imperio es depredador. Un imperio es, por definición sistémica, una estructura supranacional diseñada para bombear flujos de energía, materia e información desde la periferia hacia el centro. Así, para construir una catedral en México, España tuvo que extraer plata de Potosí y fuerza de trabajo indígena, que es depredar. La construcción de infraestructura no niega la extracción, la facilita y la hace sostenible en el tiempo. Por tanto, el modelo español no era menos depredador que el inglés, simplemente tenía un horizonte temporal más largo. El depredador inglés quería la mercancía ya, el generador español quería la mercancía para siempre, y para eso necesitaba reproducir la fuerza de trabajo y la estructura social que la sustentaba. Llamar a esta estrategia de dominación a largo plazo generosidad histórica es una mistificación ideológica. Pero vamos más allá, lechucillas, y antes de nada suscríbete, que no me quieres.
Para iluminar la insuficiencia del modelo de Bueno es útil contrastarlo con el concepto de desarrollo integral de Mario Bunge. Fijaos, lechucillas, Bunge define el desarrollo auténtico de una sociedad no como la mera expansión del Estado o la construcción de edificios, sino como la mejora simultánea y acoplada de 4 subsistemas: el biológico, el económico, político y cultural. Bajo la lupa del sistemismo de Bunge, el Imperio español falla en casi todas las dimensiones del desarrollo integral para las poblaciones nativas, especialmente en la biológica, y la política, la subordinación colonial. La generación de Bueno se reduce a la dimensión cultural institucional, es decir, religión, lengua, burocracia, ignorando el coste catastrófico en los otros subsistemas. Y cualquier persona crítica del imperialismo y defensora de la autodeterminación y el desarrollo endógeno vería en la teoría de Bueno una racionalización post hoc de la dominación. Pero vamos más allá. Si la ontología de la nación es el cuerpo y la teoría del imperio es la moral, la dialéctica es el motor que mueve el sistema de Bueno. Pero es un motor, desde mi punto de vista, gripado, porque Bueno se presenta como un marxista que ha dado la vuelta del revés a Marx, sustituyendo la lucha de clases por la dialéctica de estados. Y es que Bueno asume la validez de la lógica dialéctica, la contradicción, negación de la negación, como la lógica del mundo real. Sin embargo, desde el materialismo científico moderno, la dialéctica es una reliquia bastante confusa. Y de hecho, Mario Bunge critica las leyes de la dialéctica diciendo que son vagas, metafóricas y triviales. Crítica a la contradicción ontológica. Bueno sostiene que la realidad es contradictoria, pero Bunge responde: la contradicción es una propiedad de las proposiciones lógicas, no de los entes materiales, porque un tanque no contradice a otro tanque, choca con él, que sería una oposición física. Por tanto, decir que la realidad es contradictoria es confundir el mapa con el territorio. Vamos ahora con la crítica de la negación de la negación. Esta ley es puramente retórica desde mi punto de vista, porque la historia no avanza en espirales hegelianas necesarias. Los procesos históricos son, como hemos visto en otros vídeos, causales y estocásticos. Así, al basar el sistema en una dialéctica ontológica, lo que hace Bueno es inmunizar su sistema contra la lógica formal, de manera que si alguien señala una inconsistencia en su sistema, él siempre puede responder que la realidad es dialéctica y contradictoria. Y fin de la discusión racional, ya hemos acabado. Pero vamos más allá, y es que hay que sospechar porque el sistema se presenta como una totalidad circular que lo explica todo, y Karl Popper, que nos gusta tanto traer a este canal, nos enseñó que una teoría que lo explica todo y que tiene mecanismos para reinterpretar cualquier evidencia contraria no es en absoluto científica, sino dogmática o pseudocientífica. El materialismo filosófico funciona con lo que Bueno llama cerrojo ideológico para los demás, pero que aplica a sí mismo. Si España fracasó, no fue porque el modelo imperial fuera defectuoso, que sería la falsación, sino porque la dialéctica de imperios favoreció temporalmente a los depredadores. La teoría nunca falla, solo falla la realidad. Bueno critica además a Popper acusándole de psicologismo, pero su propia teoría es absolutamente incontrastable. No existe ningún hecho histórico concebible que pudiera llevar a un buenista a admitir que me equivoqué porque el Imperio español fue un error sistémico. En fin. Y además de todo esto, hay una arrogancia implícita en la postura de la escuela de Oviedo. Se asumen como los únicos poseedores de una lógica potente frente a la lógica débil de los científicos sociales, los políticos y el vulgo. Este elitismo epistemológico recuerda a la figura platónica del rey filósofo. Sin embargo, la sociología del conocimiento nos obliga a preguntar: vamos a ver, ¿a quién sirve esta filosofía? ¿O qué intereses materiales sustenta? Porque es evidente que el materialismo filosófico ha encontrado su nicho de mercado en la justificación intelectual del nacionalismo centralista español. Todos sabemos que provee de una retórica sofisticada, la capa basal, la eutaxia, la generación a sectores políticos, desde el PP hasta Vox, que necesitan legitimar su programa de unidad nacional sin recurrir a un lenguaje religioso o franquista explícito. Bueno no es un observador neutral desde una torre de marfil, es un productor de ideología de Estado, es un nematólogo, usando su propio término de la nación española. Y si analizamos de manera exhaustiva la obra de la Escuela de Oviedo, confrontada con el rigor del materialismo sistemista y la lógica analítica, todo esto arroja un veredicto severo, y es que la imponente
importante catedral del materialismo filosófico, pese a la enorme erudición de su arquitecto, que por cierto yo también admiro mucho, está construida sobre fallas geológicas profundas. Primero, una ontología idealista. La nación histórica y la distinción canónica fraccionaria son hipóstasis metafísicas y clasificaciones ad hoc que violan el principio de materialidad y emergencia de los sistemas sociales. 2. Una ética disfrazada. La teoría del imperio generador, desde mi punto de vista, es una apologética moralista que viola la ley de Hume y oculta la naturaleza extractiva de todo imperialismo bajo un velo de retórica civilizatoria. 3. Fatalismo bélico. La dialéctica de estados es un anacronismo que naturaliza la guerra y niega la posibilidad técnica y ética de la cooperación global necesaria para el desarrollo integral. Bunge. Dogmatismo epistemológico. El sistema actúa como una ideología cerrada, autoinmune a la falsación y a la crítica empírica. Así que, lechucillas, yo creo que la filosofía española merece más que la elección entre un posmodernismo y un nacionalismo escolástico. Quizás merece un materialismo ilustrado capaz de usar la ciencia no para justificar imperios muertos, sino para diagnosticar los problemas vivos de sistemas sociales complejos. Y es que Minerva no debe despertar para contemplar con nostalgia las ruinas de Numancia o Tenochtitlán, sino para iluminar con la luz fría y sin sombras de la razón crítica, donde la generación no requiera la conquista y donde la nación sea un hogar para los ciudadanos y no un altar para sacrificar su inteligencia. Y lechucillas, si este vídeo os ha gustado, dadle un buen like, compartidlo con vuestro compañero o compañera habitual de debates. También no os olvidéis de darle a la campanita para que veáis cuando salen los vídeos así, coño, que salen recién sacados del horno y no luego os coméis la pizza fría, mica. No puede ser, joder, un poquito de... Y gracias a todas, como siempre, por hacer crecer este proyecto. Estoy súper contento, súper ilusionado con vuestros comentarios respetuosos y aunque es verdad que no podamos coincidir en todas las cosas, las lechucillas son buenas lechucillas, buen nido de pajarracas que hemos creado. Nos vemos al alba, lechucillas.